Bueno, en el vídeo anterior veíamos las características generales de los movimientos migratorios y en el de hoy vemos las características concretas de estos movimientos en nuestro país. Es decir, nos vamos a la página 64, hoy vamos a ver el apartado 7.1. España ha sido un país de emigrantes hasta hace muy pocos años. Es decir, no fue hasta el año 1996 cuando cambió de forma drástica este comportamiento de población y se convierte en un país que acoge a gente que llega del exterior. Entonces, a la hora de estudiar la migración en España vamos a hablar de dos periodos, porque hoy sobre todo nos vamos a centrar en la gente que sale de nuestro país a lo largo de la historia. En un primer periodo vamos a hablar del último tercio del siglo XIX, es decir, desde 1870 y hasta 1975, y luego vamos a ver lo que ocurre en la actualidad. En el primer periodo, como ya os he adelantado, en estos años predominaba en nuestro país la salida de la población. Entonces, ¿por qué se marchaba la gente? ¿Qué tipo de población se marchó y dónde se fueron? Bueno, aquí tenéis lo que dice el libro y aquí he hecho más o menos un esquema con algún añadido que yo creo que es importante. Se marcharon por motivos fundamentalmente económicos. En el siglo XIX se inició la revolución industrial en algunas regiones de España y esto cambió drásticamente la vida. Cambiaron los sistemas de cultivo, se mecanizó el campo, entonces en el ámbito rural empezó a sobrar mano de obra. Por lo tanto, la gente y sobre todo los jóvenes agricultores se vieron obligados a buscar trabajo en otro lugar. ¿Y dónde se fueron? Fundamentalmente se eligieron 4 destinos. Primero, evidentemente, las ciudades que desarrollaron su industria, que eran las que demandaban mano de obra, como sería el caso de Cataluña, País Vasco, Madrid. También se eligieron las capitales de provincia, también las explotaciones mineras, había trabajo, por ejemplo, en el Valle Asturiano, había trabajo en algunos enclaves de Sierra Morena. Y luego también, a partir sobre todo de los años 70, es decir, ya al final prácticamente de este periodo que estamos tratando, mucha población se fue a asentamientos turísticos de la costa del Mediterráneo y Canarias, aunque es verdad que ese tipo de movimiento fue fundamentalmente estacional. Es decir, que era gente que se iba a esos lugares en verano porque había mucho trabajo y luego, cuando acababa la temporada de verano de sol y playa, retornaban a sus lugares de origen. Entonces, esto de todas formas no tiene que parecernos tan raro, ¿vale? Porque ese tipo de migración estacional a lugares que tienen mucho trabajo en verano sigue ocurriendo a día de hoy. Pero como digo, también había mucha salida de población que se dio fuera de España. Muchos abandonaron nuestro país y se dirigieron a países extranjeros. Y en este caso los destinos preferidos fueron hasta 1960 América Latina. Cuba, México, Argentina, Uruguay fueron algunos de los destinos preferidos. También he querido añadir aquí una cosa que es importante y no lo cita el libro, pero es que a finales del siglo XIX hubo una importante emigración en España hacia el norte de África y más en concreto hacia lo que hoy es Argelia. En los años 30 del siglo XX se calcula que ya estaban allí establecidos más de 300.000 españoles y en concreto sobre todo procedentes de Alicante, Murcia y Almería. Esto ocurrió porque para esos años hubo largos periodos de sequía en España y muchas inundaciones que afectaron sobre todo a esas regiones. Todos los agricultores pues es que lo perdieron todo y se vieron obligados a abandonar sus tierras, se dirigieron hasta allí. Luego sí que es verdad que más allá de 1960 los países elegidos por los españoles fueron fundamentalmente europeos y más en concreto Francia, Alemania, Suiza, también los Países Bajos y Reino Unido. Evidentemente, esta salida de población constante va a tener sus repercusiones. Se nota en nuestro país y se notó con graves pérdidas demográficas, aunque no solo fueron consecuencias negativas, la emigración también permitió que mejorara el paro en nuestro país. Esto es una cuestión de lógica, sale gente, por lo tanto hay más oportunidades de trabajo para los que se quedan y en general se puede decir que la economía mejoró.
por el dinero, como os pone ahí, que enviaban a aquellos que se habían marchado fuera a sus familias que estaban aquí dentro de España. Y luego, con respecto al comportamiento actual, es bastante diferente. Ya desde el año 73, con la crisis del petróleo, en muchos países europeos la situación económica empeoró muchísimo. Entonces, debido a esto, la salida de población de España a otros países se cortó en seco y se produjo el fenómeno contrario. Las cosas estaban mal fuera, así que muchos españoles se vieron obligados a volver a nuestro país. A día de hoy España, como digo, es un país de acogida de población, es decir, entra más gente de la que sale. Pero como estamos hablando solo de emigración, vamos a centrarnos en las características de aquellos que salen. Hay gente que sale de sus ciudades y de sus pueblos, pero se desplaza entre comunidades o a otra región cercana. Este tipo de desplazamiento se puede producir por muchos motivos. Puede ser por trabajo o estudio, es decir, desde el típico estudiante que sale de su pueblo para estudiar una carrera universitaria que está situada en una ciudad, hasta la persona que trabaja en una ciudad y se desplaza a dormir a una casa que tiene en el pueblo de al lado porque es más barato vivir allí. Y también hay evidentemente desplazamientos por ocio, ¿vale? Puede ser ocio cultural, Sevilla, Toledo, Córdoba, Barcelona, Madrid, puede ser desplazamiento por turismo de sol y playa, a la costa, cualquier zona del Mediterráneo, islas, etc. Y luego también hay desplazamientos exteriores, gente que se marcha fuera y en concreto eligen a día de hoy Europa. En el año 2007 ya sabéis que estalló una crisis en Estados Unidos que no tuvo efectos especialmente graves en España hasta un año más tarde. Por eso se habla de la crisis del 2008. Y bueno, desde entonces el paro pues ha sido una noticia constante en los telediarios, como sabréis. Y esto ha afectado a todo el mundo, pero en gran medida ha afectado de forma muy dura a las personas jóvenes y muy cualificadas que se marchan porque aquí no se les ofrece un trabajo o no se les ofrece un trabajo de calidad o que se adecue a sus expectativas. Esto es importante, ¿vale? No solo se marcha aquella gente que está cansada de esperar a que le salga algo de lo que han estudiado, sino los que trabajan de lo que han estudiado, también se da que no reciben el sueldo que merecen. Entonces, supongo que lo sabréis, hay muchísimos ingenieros fuera cobrando lo que aquí no pueden cobrar. Y también hay muchísima gente con sus carreras que trabajan en puestos que no exigen evidentemente ese nivel de cualificación, pero no encuentran otra cosa. Los destinos preferidos a día de hoy están en Alemania, en Francia y en Inglaterra. Bueno, pues con esto habríamos terminado este punto, que creo que es fácil, porque muchas de estas cosas pues las estáis viendo vosotros y viviendo de forma directa o indirecta. Así que espero que esta semana estéis más tranquilos con los ejercicios, porque ya dejamos atrás las pirámides de población, que eso sí que era una cosa muchísimo más compleja.